Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Como siempre, un saludo muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y también a los que nos ven en la parte que colinda con el sur del estado de Sinaloa, con Nayarit. Un saludo muy afectuoso. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contento de estar por acá de regreso. Veo que soy bienvenido. Esta es la tercera o cuarta ocasión que vengo, que bueno, me da gusto. Bien. Tania Muñoz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor, y buenas noches. Claro que siempre bienvenido, un invitado de su categoría. Pero antes de continuar con el programa, permítame presentarle la revista Gente, en donde encontrará lo mejor del jet set sinaloense, asimismo artículos de interés sobre moda, belleza, cultura y entre otros, pues también puede consultarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Bien, gracias, Tania. Bien, hoy, como les decía, nos acompaña aquí el embajador Enrique Júbar Urrea. Tania Muñoz me acompaña en la conducción. El embajador Enrique Júbar Urrea ya había estado en otras ocasiones aquí con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que le interesa pues, a muchas personas y es un tema global. ¿Cuál es el estatus del Tratado de Libre Comercio hasta el día de hoy? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Como les decía, me acompaña el embajador Enrique Júbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. Ustedes nos pueden sintonizar en el canal 10.1 en su televisor, canal 10.1. Somos televisión abierta, llegamos muy lejos. También a través del sistema de Megacable, canal 110 Megacable o canal 1110 HD Megacable. Y también desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono inteligente, si tiene un iPad, mini iPad, o su televisión a través del www.tvpacifico.mx. Le repito, www.tvpacifico.mx. Nos puede ver en línea desde cualquier parte del mundo. Bien, sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba, hoy nos acompaña el embajador Enrique Júbar Urrea. Ya ha estado él en otras ocasiones con nosotros platicando de diversos temas, sobre todo por su experiencia en el servicio exterior mexicano. Ha estado aquí con nosotros. Y bien, para entrar al grano y para irnos, hoy vamos a platicar, vamos a conversar acerca de cómo está el Tratado de Libre Comercio en este momento. El Tratado de Libre Comercio, bueno, se firmó hace 24 años entre Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues hoy empezaron hace como un año más o menos, Enrique, ¿verdad? Aproximadamente. Las negociaciones después de 24 años precisamente para renovar el Tratado de Libre Comercio. Enrique, Tania Muñoz, buenas noches, ya los presenté. Coméntanos, danos tu opinión ahorita, ¿cómo ves? Ya ves que hay una guerra también de aranceles que Donald Trump pues le puso aranceles a todo el mundo, excepto a algunos países, no les puso. Sí, a Corea del Sur no le puso aranceles, sin embargo, a los demás, a China hay una guerra comercial ahorita. Abierta, sí. Abierta, entonces el Tratado de Libre Comercio ahorita en este momento, bueno, está en un que le llaman, en un entendimiento. Entonces, desglósanos tú que le entiendes a toda esa terminología y explícanos aquí al auditorio cuál es el estatus. Adelante, Enrique Júbar. Primero hay que hablar un poco en términos generales, es decir, tendríamos que decir que la negociación no se fue por canales ortodoxos. La aprobación del tratado trilateral México, Estados Unidos, Canadá, en la vez anterior cuando se firmó, pues fue una negociación tripartita y así se llevó hasta el final. Y ahora ha habido estos estirones y jalones. Primero Canadá había dicho que en un momento dado, pues si no quedaba más remedio, negociaría un bilateral con Estados Unidos. Luego hubo ruptura por el lado político porque se portó un poco grosero con él el primer ministro Donald Trump. Y entonces esto se rompió y luego vinimos también nosotros a decir, primero que preferíamos por supuesto que fuera tripartita, pero también supongo que quedaba entre líneas que de que no hubiera tratado a que tuviéramos que negociar un tratado bilateral, por lo menos que hubiera algo. Y no es esto abandonar la posición de que preferimos un tratado trilateral.
al final, bueno, se llegó a un entendimiento, como mencionas muy precisamente, es decir, ya nos pusimos de acuerdo en ciertos aspectos del contenido del tratado. Entre México y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué es lo que no va a seguir? ¿Qué es lo que se va a agregar? ¿Cuál es lo novedoso? Todo esto en un ambiente de circunstancias muy negativas. Es decir, en México hubo una elección. En México estamos apenas en la transición de un gobierno a otro. Allá va a haber elecciones en Estados Unidos el 6 de noviembre. Para el Congreso en noviembre. Hay la amenaza muy clara de que va a haber cambio de mayoría en el Congreso. Entonces, de republicanos a demócratas. A demócratas. Ajá. Y luego, tradicionalmente, los republicanos eran los que habían promovido siempre el librecambismo y los demócratas eran mucho más reticentes. Ahora parece que se cambia esto solamente porque el señor Trump está en contra del libre comercio y, por supuesto, sus contrarios ¿No será una políticos. negociación, parte de negociar? Sí, en parte él tiene ese estilo, el estilo agresivo, el estilo de poner a la defensiva a su interlocutor, el estilo de que te manda un Twitter un día, otro en la mañana te manda otro. Incluso desconcertar con eso. Depende de cómo se levante el humor. Sí. De veras que le llevan la cuenta de las veces que ha dicho mentiras en su Twitter y pasan de cientos las mentiras que ha dicho. Ese es su estilo. Sí. Tenemos que reconocerlo. ¿Y le ha funcionado? Así, ¿no? Bueno, ahora, también tenemos que reconocer, y yo creo que sería muy prudente hacerlo así públicamente, que nuestros negociadores han tenido que remar contra la corriente y sin embargo no va mal esto. Es decir, Guajardo se ha enfrentado a todo tipo de situaciones, el mismo Videgaray, ¿no? Y ahora se agregó el enviado del nuevo presidente de México. Entonces, todo esto complica las cosas. Y sin embargo, dicho ello, lo que terminó siendo el entendimiento no es algo alarmante, no es algo negativo. Tuvimos que ceder en algunas cosas, ya las veremos capítulo por capítulo. Ahorita las si vemos. Les parece a ustedes sí, correcto. Claro, hay que desglosar la letra chiquita. A todo esto, pero por lo pronto podemos decir que la razón principal por la cual no fue un resultado negativo fue porque varias de las posturas de Trump eran absurdas, imposibles de negociar. Sus propios negociadores ni siquiera lucharon por conseguirlas, porque eran posiciones negociadoras, una vez más. Lo mismo que hace, pide mucho para que le den poco, o trata de intimidar diciendo, lo voy a quitar. Finalmente, te voy a poner un muro, lo vas a pagar. Yo creo que incluso el hecho de que diga él que quiere renombrar el tratado tiene que ver con eso. Dijo él que no le gustaba el tratado, el trilateral, el TLC, el NAFTA, como le llaman ellos. Él prefería un bilateral. Prefería un bilateral. Ahora, si va a haber un tratado trilateral, él va a promover el cambio del nombre. No tiene importancia. El asunto es que se den. El asunto es que se den y que las condiciones en las cuales se negocie todo esto sean equitativas. Sean equitativas, exactamente. No puede ser que alguien, como lo ha dicho varias ocasiones él respecto de Canadá, alguien quiera negociar, pero todo a mi favor. ¿Cuál es la negociación entonces? No hay. Esa es una imposición, no una negociación. Pero poco a poco han ido cediendo. Ya en estos momentos se han llegado a los entendimientos más o menos parecidos a los nuestros de Canadá con Estados Unidos, salvo dos puntos que siguen siendo álgidos, que son capítulo 19, la solución de controversias y disputas, y los lácteos. Los lácteos. Eso es lo que tiene todavía detenido esto. Es lo que tiene detenido la relación Estados Unidos con Canadá. Con Canadá. La negociación entre ellos. Entre ellos. La negociación de México con Canadá no sería problema. Realmente no tenemos puntos de fricción fuertes. Entonces, en el momento en que se pongan de acuerdo ellos, en ese momento se cierra el triángulo y ya podemos continuar, que ojalá sea así. Ya explicaremos cuando hablemos de los capítulos por qué nos conviene en varios sentidos que sea tripartita y no bilateral. Muy bien. Más o menos un estimado de cuándo, si se dan esas negociaciones. Esta semana tendría que salir algo. Se ha hablado mucho de los famosos 90 días que tenía que cumplirse porque el Congreso norteamericano lo había puesto de esa manera. Pero una vez más, así como también es desequilibrio el hecho de que pueda haber un cambio en el Congreso, también es en otro sentido una forma de decir, no importan los 90 días, porque va a haber otra mayoría. Dicen que pueden parar el reloj legislativo. Lo pueden parar, Así es. Eso no causa ninguna dificultad. Así es. Pero es aproximadamente esta semana, no creo que deba pasar, y no creo que vaya a pasar, cuando lleguen finalmente. Dicen que a lo mejor mañana seguramente hay anuncios. Ojalá vamos que a sí. estar atentos. Esperemos que sí. Nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte, regresamos. Me acompañan aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. El tema es el estatus del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Regresamos en un minuto, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jHéctorMuñoz. No se vaya, regresamos.
Continuamos con su programa Acontecer. Me acompañan aquí en el estudio el embajador Enrique Júbar Urrea y Tania Muñoz. El tema, el estatus del Tratado de Libre Comercio. Bien, Tania Muñoz, adelante, por favor. Claro que sí. Antes pues, de irnos al corte, nos estaba adelantando un poquito acerca de que el tratado pues, se divide por capítulos, el Tratado de Libre Comercio. Pero me gustaría saber cuáles serían los capítulos más importantes, los más trascendentales que tiene el tratado y que pues están impidiendo ahora sí que Canadá se incorpore a este acuerdo trilateral. Bien, si les parece bien, vamos yéndonos por orden, ¿no? Por orden, así es. Me gustaría hacer una exposición respecto de los capítulos mismos y luego dentro de cada capítulo las normas, reglas y características especiales, sobre todo en lo que ya hubo entendimiento, que es lo que es importante, ¿no? Yo creo que para nosotros el capítulo más importante es el de la automotriz, por el volumen de nuestro comercio, porque hemos logrado crecer enormemente en la fabricación y exportación, y porque esto es lo que le preocupaba grandemente también al señor Trump. Él sigue pensando que el comercio bilateral tiene que ser válido solamente cuando es favorable al país el que está hablando, en este caso él. Bueno, es que lo dice él así para negociar con todos. Pues sí, con todos los países. Amenaza a todo el mundo de todas estas cosas, ¿no? Ahora bien, en la materia automotriz sí hubo algunas cosas en que hubo que ceder, algunos aspectos en los que hubo que ceder. Por ejemplo, reglas de origen. Ya tuvimos que aceptar que el 75% de los componentes, de los ingredientes, de los insumos de producción de los vehículos tienen que ser por lo menos de la región. De la región Norteamérica. De Norteamérica. Es decir, ya no nos dijeron que tenían que ser estadounidenses. Simplemente que ya no se va a aceptar que ingresen insumos chinos, de Japón, coreanos, japoneses. Ya no, tiene que ser de la región. 75%. Y luego hay además de eso otro obstáculo que se creó ahí, que consiste en que tenemos una especie de autolimitación productiva. Sí, y también con un impuesto si te pasas del límite. Esa autolimitación es 2.4 millones de vehículos al año. Pues la última cifra que tenemos es creo que de 2017 y andaba muy por debajo de eso. Sí, pero algún día la vamos a alcanzar. Pero el crecimiento es intenso. Exacto. Eran 1.4 millones en 2017, pero está creciendo a un ritmo muy fuerte. Entonces, no va a pasar muchos años sin que lleguemos a ese límite del que hablaba. Y luego, además, un equivalente en moneda, en dólares, que son 90,000 millones de dólares anuales. Lo mismo, andamos por 6,65 aproximadamente, pero el ritmo de crecimiento, una vez más, es intenso. Entonces, pues es un peligro que cuando lleguemos a ese límite, pues nos van a querer agregar. Tenemos que pagar. Nos van a tener que poner aranceles, seguramente. Ahora, tenemos tiempo para adaptarnos. Hay que readaptar toda la industria. A mí me preocupa particularmente la de autopartes porque ha estado libre, abierta. Ha sido de un crecimiento dinámico increíble, fortísimo. Y nos hemos vuelto expertos. Producimos autopartes que ya debimos haber colocado en otros mercados también. Pero como tenemos aquí el mercado a la vuelta. Y está la comodidad. El transporte es muy barato. Pues todo eso nos facilita las cosas. Eso en el aspecto automotriz. Bien. ¿El acero y el aluminio? Queda igual. Pero antes de terminar con el aspecto automotriz, hay algo que si bien no es del capítulo automotriz, incide en él, que es la cuestión laboral. Porque están hablando de que tiene que haberse producido el 40% por lo menos de los ingredientes, insumos y materias de la industria automotriz en donde se paguen $16 la hora. Es decir, ¿lo podríamos soportar? Que podríamos al principio y por supuesto se tiene que ajustar. Es decir, en un momento dado... Pero eso impacta el costo del vehículo. Por supuesto, el costo final. Ahora, nos conviene más subir los sueldos y que se siga haciendo el trabajo, los empleos se queden aquí. Yo creo que sí. Pero, caramba, el impacto financiero es extraordinario. $16 la hora, saquen cuentas. No sé. Pero esto es algo que ya se quedó. Ya no tiene remedio, se va a llevar a cabo así. Incluso dicen que fue un golpe bajo, ¿no? Para la industria, porque el país no está en las condiciones. No está. Eso es definitivo. Y en este mismo, ahora sí hablando del capítulo laboral, que es el que enseguida tendríamos que tratar y que adelanté un poco para ligarlo con lo de la automotriz, en el aspecto laboral hay algo extraño que sucedió. Aceptamos que nos vamos a sujetar a las reglas de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical. No sé, no cerremos los ojos, sino nos volvamos ingenuos. En realidad en México difícilmente ha habido libertad sindical. Ha habido líderes charros, ha habido líderes controlados, sindicalismo controlado de todas maneras.
todo eso hay que reconocerlo, se sabe. Pero ¿por qué no tratado internacional? Si ya somos parte de la Organización Internacional del Trabajo, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Y luego agreguen el otro lado de la moneda. No todos los estados de la Federación Americana cumplen con esos requisitos. No, así es. Entonces, como allá hay un federalismo, valga la redundancia, feroz, no se atreven a apretarle las tuercas a sus propios estados. Entonces vamos a estar con esta situación extraña en la que estamos tratando de cumplir con una regla que no cumplen los estados de la Unión Americana. Bueno, pero como simplemente, como lo decimos al principio, bueno, es el país más poderoso y dice, a ver, claro, yo tengo el sartén por el mango, claro, y te vas a sujetar a estas reglas. Y la prueba está que en el entendimiento ya aceptamos algunas cosas que nos perjudican. Sí, no, sin duda, eso es parte de la negociación. No se puede negociar solamente lo que nos conviene. Tenemos que dar para poder recibir. Exacto. Entonces, eso va ahí. El siguiente capítulo que hay que tratar es el de solución de controversias, es el que más me preocupa en lo personal. Yo veo que aquí cedimos en una serie de cuestiones relativas a los paneles de controversias, que en primer lugar no nos conviene que sea bilateral. Cuando ha sido trilateral, muchísimas veces el panel votó 2-1 en contra de los norteamericanos, Canadá y México. Pero si vamos a estar negociando directamente con ellos y se va a ir a un panel de qué naturaleza, ni siquiera quedó establecido cómo se iban a conformar. Bueno, entiendo que no lo decidieron porque tienen la esperanza de que Canadá se sume. Entre Canadá y seguimos como estábamos anteriormente, aunque le pongan otro nombre al tratado. Pero por el momento cedimos en muchas cosas que no dejan cómodos. No estamos a la misma situación de equilibrio desde el punto de vista de poderío como para sentarnos a negociar con los norteamericanos de tú a tú, y menos con ese presidente que tiene todas estas raras posturas. Y pues todos los días es noticia. De embajador Enrique Húbar, Tania nos está mandando un corte, vamos a ir a un corte y regresamos, ¿les parece? De acuerdo. Bien, les comento, me acompañan aquí en el estudio el embajador Enrique Húbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. Estamos platicando acerca del estatus actual del Tratado de Libre Comercio. No se vaya, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Me acompaña el embajador Enrique Húbar Urrea y Tania Muñoz en la conducción. El tema es el estatus del Tratado de Libre Comercio. Bien, Tania Muñoz, adelante, por favor. Sí, entre los capítulos que estaba tratando, pues yo ahorita hablo sobre la automotriz, el empleo, pero sin lugar a dudas el capítulo que más nos concierne pues a los sinaloenses o que nos importa pues es el agricultor, ¿no? Claro, el de la agricultura. Claro. ¿Cómo quedó ese capítulo? Indudablemente ese es el capítulo de más trascendencia para Sinaloa. Aquí había dos aspectos, dos, vamos a decir, extremos. Por una parte, ellos querían promover una especie de estacionalidad de la exportación particularmente de tomate. La cláusula sunset. Exactamente. Y eso querían ellos que fuera, porque decían, si no se exporta en la temporada en la que se produce, les deja abierto el mercado a los de Florida, que son los que compiten. Y lo de compiten es entrecomillado, no compiten con nosotros. Y luego, por otro lado, también nosotros teníamos algunos problemas respecto de la exportación de grano, de ellos a nosotros. Entonces, aquí se llegó a un equilibrio muy bueno. Para empezar, el primer acuerdo, el más importante a mi juicio, es no se permiten subsidios. La producción tiene que ser simple y sencillamente como se produce en cualquier iniciativa privada. O sea, no va a haber distorsión de mercados. No va a haber. Pues, fíjate, por lo menos ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo, porque sí, Estados Unidos siempre pues, ha dado subsidios para todo, incluso subsidios multimillonarios. Yo me recuerdo 20 mil millones de dólares que subsidiaba el campo hace Acaba muchos de suceder años. con el soya y con el problema de que le puso aranceles de China. Sí. China le puso aranceles al soya sí. y tuvo que subsidiar a sus productores. En el caso nuestro son otro tipo de granos. Maíz lo importamos muchísimo. Pero bueno, el compromiso es que no va a haber subsidios. Y entonces se equilibra en el sentido de que nosotros vamos a seguirlos aprovisionando con el suministro de frutas y de verduras en particular, y ellos a nosotros apoyando con granos. Entonces, eso quedó en cierto equilibrio. Y para Sinaloa la buena noticia es, por supuesto, que nosotros exportamos frutas y legumbres, mango y todo tipo de hortalizas, todo tipo de hortalizas, pepinos, ¿no? Todo eso. Ese capítulo quedó de esa manera. Hay otros aspectos por allí, el capítulo, por ejemplo, de propiedad intelectual, se está volviendo muy, muy álgido últimamente,
porque ha habido una serie de problemas con el control del Internet, que es muy fácil meterse, sacarlas y violar los derechos de autor y todas estas cosas. Entonces se discutió y finalmente les menciono... ¿Cómo quedó? No está mal. Hasta eso, se crearon reglas para evitar que suceda precisamente que se violen los derechos de autor, pero de ambos lados. De ambos lados. Entonces no es algo que haya preferencia de un solo lado, aunque por supuesto ellos producen más materia intelectual que nosotros, claro. Pero bueno, las reglas son parejas. Y el otro aspecto, que es un aspecto que nos preocupa porque es probablemente el único aspecto en donde ellos tienen superávit, es en el aspecto de servicios financieros, pero no tiene remedio, así como estaba, así se quedó. Es decir, no cambió nada. No cambió nada. La verdad es que ellos siguen teniendo un enorme superávit y lo van a seguir teniendo todavía. Porque no podemos competir. No podemos compararnos. No, claro. No podemos compararnos. Tania Muñoz, adelante. Sí, pues es importante también destacar cómo todo este escenario pues afecta o... Pues sí, tiene que ver también en la historia de ahorita que ya la transición ahorita, el cambio de gobierno que hay, ¿no? O sea, cómo le va a afectar ahorita si se da el acuerdo trilateral, cómo va a afectar a nuestro país. No, hay que recordar, hacer memoria, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio originalmente, el presidente de Estados Unidos era George Bush padre, y para cuando llegó el momento de la firma ya no era él el presidente, era el señor Clinton. Y Clinton insistió en que le tenían que cambiar algunas cosas al tratado para darle su sello personal al mismo. Esto podría suceder en relación con el Congreso norteamericano, no sabemos. Ya aquí por lo menos parece que hay un acuerdo, por lo menos tal vez simplemente de cortesía entre el presidente saliente y el entrante. Te refieres aquí en México, ¿verdad? Aquí en México, ya no parece que vaya a haber ninguna dificultad con estas cosas. Se agregó la leyenda de que Estados Unidos respeta que México tiene soberanía sobre los hidrocarburos, era importante para el presidente entrante, quedó ya establecido ahí. Entonces, aquí yo no creo que vaya a haber dificultad, pero podría haberla ya, Podría ser que el Senado norteamericano, pero particularmente los diputados, le quisieran cambiar algo. Porque se van a hacer, si entran los demócratas, para empezar, porque ellos, como les decía, no han sido muy favorables al librecambismo, y porque por eso están en contra del señor presidente Trump. Entonces, esa es la única parte que queda por ahí volando. Pero bien, se resolvió la vez anterior. Se logró darle la satisfacción a Clinton, creo que se podrá hacer también. Sí, y también no hay que dejar de un lado el tema político, independientemente del tema comercial. Ahorita el señor Donald Trump trae muchos frentes abiertos en Asia, en África, domésticos también. Domésticos, muchos domésticos, claro. Muchos, y también de la Unión Europea. Entonces, este tema, bueno, creo yo, desde mi punto de vista, que se va a resolver muy favorablemente y va a ser tratado de libre comercio entre los tres países. Esa es mi opinión. Nos queda más o menos un minuto casi para irnos. Embajador. No, pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Hay que estar muy pendientes. Yo creo que va a haber noticias muy importantes en estos mismos días, probablemente ya mañana o pasado mañana. Hay que estar muy pendiente de ellos. Y cuando quieran, yo con mucho gusto regreso con ustedes a platicar de esos temas. A mí me encantan, esa es mi materia y esa es a lo que dediqué mi vida. Bien, Tania Muñoz. Pues muchísimas gracias por esta plática. Esta, sin lugar a dudas, es una guía de lo que va a pasar. Todavía le cuelga todavía lo que es el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos, pero pues habrá que estar pendientes, y con esta información pues aquí vamos un poquito empapados sobre el tema. Y pues a ustedes les recuerdo que tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, en su programa de radio con el doctor Héctor Muñoz y una servidora y un equipo de colaboradoras, ahí a través de la frecuencia de W Radio. Bien, pues Tania, nos vemos. Embajador Enrique Urrea, muchas gracias. Y les recuerdo que efectivamente le faltó a mi compañera Tania decirle que todos los días de 7 a 8 de la madrugada estamos en la radio, en la W97.7 FM, en la 94.1 FM en Mazatlán. ¿Y cuál es la otra, Tania? Es en La Qué Buena. En La Qué Buena. Vienen los mochis, bien. Y en mi Facebook, Héctor Muñoz. En vivo nos puede ver de 7 a 8 de la madrugada. Bien, pues nos vamos. Le agradecemos al embajador Enrique Huber que nos haya acompañado, y a Tania Muñoz. Buenas noches, nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Hasta pronto, yo soy Héctor Muñoz.